El manga comienza presentándonos la escena de un tipo noqueado en el suelo, pero eso no es todo. Resulta que ese tipo al que noquearon tiene la fama de ser el villano más poderoso del reino, y quien lo noqueó fue nada más y nada menos que nuestra prota. Obviamente ella ahora está remiedosa, pues acaba de noquear a un tipo que desayuna maldad. Que en una de esas el manga nos ofrece un poco más de información sobre el noqueado, pues resulta que el tipo se llama Raka, posee el rango de duque, y su leyenda de que es un tipo malo se fundamenta en el hecho de que en el pasado fue capaz de secuestrar a una heroína, desatando a su vez una horda de demonios sobre el imperio con el objetivo de destruir a la familia imperial. Que con dichos antecedentes la prota está consciente de que su vida se arruinó, la única escapatoria que tiene es escapar antes de que el duque se despierte y se dé cuenta que fue ella la que le pegó. El problema es que antes de que pudiera escapar llegó a la escena la hermana del duque malvado, la cual de inmediato quiso ir a socorrerlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo fue detenida por el menor de los hermanos, cuyo nombre es Delquine, y quien le expresó a su hermana que lo mejor era no acercarse a la escena, ya que todo parece indicar que su hermano mayor ha muerto. Y claro, ahora la principal sospechosa del crimen es la prota, por eso los hermanitos del duque malvado procedieron a mirarla con ojos de que la quieren matar. Ante esto la prota comenzó a querer explicar que todo se trata de un malentendido. Sin embargo, los hermanitos no permitieron que la prota terminara su discurso porque ellos estaban demasiado enfadados con la waifu, al punto en que comenzaron a amenazarla. Y bueno, frente a esto la prota comenzó a sentirse re frustrada ya que los pibitos no le daban la oportunidad para poderles decir que el duque malvado no está muerto, o sea ella simplemente lo noqueó, no es como que le haya pegado con la suficiente fuerza para matarlo. Que como a la prota no la dejaban hablar, comenzó a recordar el momento en el que todo se complicó para ella. Por eso retrocedimos 30 minutos al pasado, para ver el momento en el que la waifu despertaba en esta nueva vida, porque sí, resulta que la rubia antes vivía otra vida en donde murió cayendo escaleras abajo, siendo que al abrir los ojos ya tenía un cuerpo rubio y un vestido elegante. Ella en realidad no entendía quiénes eran todas las personas que la estaban observando, pero bueno, ahí un sacerdote no se aguantó y le preguntó a la prota llamándola Maya si estaba bien. A esto la prota dijo que sí estaba bien, y al haber escuchado que el sacerdote la llamó Maya, la prota pudo darse cuenta que había reencarnado en un personaje de una novela que estuvo leyendo justo antes de rodar por las escaleras de su otra vida. La verdad no sé por qué los coreanos siempre hacen que sus protagonistas reencarnen en personajes de novelas que leyeron justo antes de morir. Ya van como 50 resúmenes que pasa lo mismo. Un día de esto me voy a cansar y me pondré a resumir Hora de Aventura como hizo el Virgo. Pero bueno, mientras me sigan entreteniendo los manguas seguiré aquí, entre otras cosas porque tengo a la mejor comunidad del mundo. Ahora bien, regresando al manga podemos ver a la prota incrédula frente al hecho de haber reencarnado como Maya, el personaje secundario de la novela que estuvo leyendo antes de colgar los tenis. El detalle es que el sacerdote de la iglesia le pidió a la prota que se deje de mamadas, ya que las personas están esperando a que ella los bendiga. Y claro, ahí la prota se quedó un poco incrédula, ya que ella no recordaba el hecho de que Maya tenía poderes, los cuales finalmente terminó entregando a un personaje rubio. El detalle es que a cambio de haber entregado dichos poderes, Maya terminó enfermándose gravemente al punto de fallecer un año después luego de mucho sufrimiento. De allí que pailas, la prota comenzó a pensar que tiene que hacer algo para cambiar su situación, ya que naturalmente ella no quiere morir a causa de entregar su poder. Por eso la vemos diciéndoles a sus colaboradores que quiere cambiar de planes, y aunque una de las sacerdotisas le dijo que no hay tiempo para improvisar, la prota se plantó expresando que lo que tiene que decir es algo importante. Ante esto su ayudante no tuvo más opción que dejar hablar a la prota, quien expresó con sumo pesar el hecho de que ella aún no ha despertado sus habilidades, con lo cual, no podrá bendecir a nadie. El detalle es que su asistente no le creyó un carrizo, por eso la muy basada quiso comprobar por sí misma que la prota no estuviera mintiendo, para lo cual la tomó de las manos, ya que de esa forma podría sentir el flujo de su energía bendita recorriendo por su cuerpo. Y bueno, al dejar claro que la prota tiene un gran flujo de energía bendita, la asistente pudo desmentir la aseveración de la prota según la cual expresó que sus habilidades no habían despertado. De esa forma la prota se quedó sin excusas, y claro, ella de inmediato comenzó a pensar en algo para salvarse, pues si lleva la ceremonia a cabo y entrega su poder, padecerá los horribles síntomas de la enfermedad hasta encontrarse con su inevitable y dolorosa muerte. Así es como para prolongar un poco el momento de la entrega de sus poderes, la prota le pidió a los presentes que rezaran unas cuantas oraciones. De esa forma la prota tenía un poco más de tiempo para pensar en la nueva estrategia salvadora. Y bueno, en una de esas se percató que los fieles estaban rezando con los ojos cerrados, y que además la puerta estaba abierta.
En ese punto no había que ser muy inteligente para concluir que la única forma posible de escapar era saliendo por la puerta mientras el resto tenían los ojos cerrados. Los únicos que no tenían los ojos cerrados eran su asistente y el sacerdote, quienes se quedaron atónitos al ver que la prota estaba intentando escapar. Sin embargo, la prota no les prestó atención, ya que andaba en alta rumbo a su libertad. No fue sino hasta que estaba fuera de la iglesia, que se volteó para despedirse de todos. El detalle es que al hacer esto los religiosos dieron la orden de perseguirla y atraparla, pero no, la prota resultó ser bien rápida moviendo sus pies, por eso al rato la vemos transitando el bosque luego de haber dejado atrás a sus perseguidores. El problema es que en una de esas apareció un pájaro azul, el cual expresó ser un enviado de Dios, y bueno, ahí el pájaro comenzó a aconsejar a la prota, diciéndole que su deber era entregar la bendición de su poder, que no debería de huir a su destino, y bla bla bla. Claramente a la prota no le estaba gustando el sermón del pájaro, por eso consideró acelerar en su marcha hasta poder encontrar algún escondite al cual el pájaro no pueda entrar. Sin embargo, por más que la prota se esforzaba en escabullirse, el pájaro audaz la encontraba muy pronto, de allí que la prota, viéndose resignado a escapar del pájaro, decidió confesarle que la razón por la que huyó de la iglesia, es porque no quiere morir al año de entregar sus poderes. Que claro, al escuchar esto el pájaro enviado de Dios se sorprendió por el hecho de que la prota supiera lo que le aguarda en su futuro, y bueno, ahí la prota, al darse cuenta que metió la pata diciendo algo que ella en teoría no debería de saber, comenzó a excusarse expresando que ella es muy buena adivinando el futuro. Pues no, para Maya, no es buena idea revelar que ha reencarnado en una novela que leyó, y que esa es la verdadera razón por la que sabe que entregar sus poderes la terminará matando. Pero claro, el pájaro no le cree un comino a la prota, sin embargo, decidió corregirla con relación a su futuro. El pájaro dijo que ella no morirá, que simplemente se dormirá eternamente. Que dormir para siempre y morir suena a lo mismo, por eso la prota preguntó cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, a lo cual el pájaro dijo que al dormirse para siempre, su alma la acompañaría al cielo. Y sí, la prota insiste en que dormir eternamente es lo mismo que morir e ir al cielo, pero bueno, ahí el pájaro intentó convencer a la prota de aceptar su destino, ofreciéndole la posibilidad de despertarla del sueño infinito en algún momento. Ahí la prota preguntó de inmediato qué tanto tiempo pasará antes de que despierte, y bueno, el pájaro mesiánico dijo que la hará despertar en unos 100 añitos. Obviamente a la prota no le parece un buen trato dormir 100 años, sobre todo si consideramos el hecho de que lo que busca Dios es sacrificarla con tal de que el emperador rubio tenga una vida larga, ya que si la prota no lo bendice, el que morirá será él. Pero a ver, a la prota le importa 5 pepinos y medio que se muera el rubio, o bueno, frente a la reacción del pájaro, la prota invitó a este a buscarse otro sacrificio, ya que ella no quiere dormirse por 100 años ni nada parecido. En ese sentido la prota comenzó a sugerir otros candidatos para que sean sacrificados en lugar de ella, por ejemplo a una pelirroja, pero antes de que la prota se explayara con otros candidatos, el pájaro dijo que la misión de salvar al rubio solamente depende de ella, con lo cual, evitó que la prota continuara dando opciones alternativas. Sin embargo, la prota insiste en que no quiere bendecir al rubio a costa de su vida, y la verdad tiene sentido, el único que entrega su corazón a cambio de otros es el gran Erwin Smith. Porque es que además, la prota sabe que el emperador rubio será incapaz de evitar la guerra que desatará el duque malvado, quien de todas formas secuestrará a la heroína, por ende a la prota le hace mucho menos sentido ser sacrificada por algo que ni siquiera tendrá éxito. Pero claro, como el pájaro no paraba de pedirle a la prota que regrese al templo, que se sacrifique, que cumpla su destino, la prota decidió que la única forma que tiene para cumplir un nuevo destino, es deshaciéndose del pájaro parlanchín, por eso la vemos intentando atraparlo. El detalle es que el pájaro resultó ser más rápido. De hecho, en una de esas el pájaro desapareció de su vista, siendo que la prota, creyendo haberlo visto entre los arbustos, decidió acercarse para capturarlo con fuerza. El detalle es que eso que vio la prota no era el pájaro, sino que era la cabeza del duque malvado, y ahí en principio la prota no había noqueado al duque. Como se puede observar, este estaba despierto y extrañado ante el hecho de que alguien a sus espaldas le haya agarrado la cabeza. Lo fatídico sucedió cuando a espaldas de la prota llegó el pájaro basado, quien comenzó a bromear con la escena de la prota sosteniendo el cabello del duque malvado, y bueno, esto causó que la prota lo soltara con fuerza, provocando que éste impactara su cabeza contra el suelo cayendo tieso. Ante esto la prota preocupada le preguntó al pájaro qué hacer, pero pailas, el pájaro no fue tan pendejo como para quedarse en la escena del crimen, él apenas vio al duque noqueado se fue del lugar. Y aunque la prota logró su objetivo de deshacerse del pájaro, el precio que tuvo que pagar fue muy alto,
pues en ese momento de la historia fue cuando llegaron los hermanitos del duque malvado, quienes comenzaron a acusar a la prota de haberlo matado. En una de esas la prota pudo decirles a ambos que el duque no está muerto, que ella pudo darse cuenta que aún respira, pero la pibita no quiere escuchar ninguna excusa. Ella de inmediato se puso en modo ataque para vengar la muerte de su hermano. Que para evadir el combate, la prota comenzó a manifestar sus poderes expresándole a la minita que curará a su hermano para que le crean que no está muerto, y bueno, ahí intervino Delquine para decirle a su hermana que se aguante un poco, que puede que la prota no esté mintiendo, en cuyo caso les conviene ver si puede hacer que su hermano mayor despierte. Y claro, ante esto la prota comenzó a sentir que finalmente algo le saldrá bien, puesto que la pibita bajó la guardia, e incluso dijo que permitirá que la prota reviva a su hermano mayor. Sin embargo le advirtió que si su hermano no despierta luego del tratamiento, ella se encargará de rajarle todo lo que se llama cuello. Que bueno, frente a tal amenaza la prota comenzó a sentirse re nerviosa, dado que ella en el fondo no sabe si el hechizo de curación funcione la primera, de allí que para hacer tiempo le dijo a los pibitos que para curar al duque, es necesario moverlo de ese lugar donde está. Por eso al rato vemos que ella por un lado y los pibitos por el otro, se encargaron de cargar al duque hasta una cabaña abandonada, donde lo acostaron en una cama bastante limpia como para ser de una cabaña abandonada, pero bueno, el caso es que dejaron al duque malvado acostadito, al tiempo en que la prota se dio cuenta que su nuevo cuerpo es más fuerte que el que tenía en su otra vida. Pero claro, la prota no puede dárselas de pendeja por mucho tiempo, pues recordemos que a un costado está la hermanita del duque malvado, quien de inmediato le recordó que ella debe curarlo, o de lo contrario procederá a ejecutarla. El que si se nota que es más consciente es Delquine, pues este le pidió a su hermanita que no presione tanto a la prota, ya que si ella realiza las curaciones apuradas, cabe la posibilidad de que termine haciendo el trabajo mal, lo cual no le conviene a nadie. Que al escuchar las palabras del pibito la prota se realegró, ya que sabe que cuenta con la anuencia de Delquine para tomarse un descansito. Ahí además la prota entendió que debe de ganarse el cariño de Delquine, para así poder controlar los impulsos de la pibita arrebatada. El detalle es que la prota se emocionó tanto con su nuevo plan que hasta el mismo Delquine comenzó a sospechar de sus intenciones. Por eso, para no decepcionar al pibito, la prota expresó que iniciará con el ritual de curación sin mayores preámbulos. Lo que sí expresó la prota era que necesitaría ayuda para curar al duque. Que ante esto Delquine la cuestionó expresando que su hermano nunca necesitó ayuda cuando curaba a otros, pero bueno, la prota los contentó diciéndoles que eso de curar solo a las personas lo hace el duque malvado porque está roto, lo cual hizo a los pibitos sentirse orgullosos y a su vez disponibles para ayudar a la prota en lo que necesite para sanar al duque malvado. Pero bueno, ya nosotros sabemos que la prota es experta en dilatar las cosas, por eso se hizo un poco la boluda preguntándole a los pibitos de quién es la cabaña en donde se encuentran, pues está como que muy arreglada para que esté simplemente abandonada. Y bueno, frente a la pregunta Delquine le informó a la prota que esa cabaña es una casa temporal que el duque malvado instaló, para poder tomar descanso en las noches de larga expedición cuando buscaba una flor conocida como la flor de Chakir. Que además de llamarse Chakir, esa flor es conocida por ser utilizada por el emperador Rubio para compensar la inestabilidad de su poder divino. Ahora bien, a la prota no le cuadra mucho el hecho de que el duque malvado también esté detrás de la búsqueda de dicha flor, pues en teoría el duque malvado no tiene problemas de inestabilidad divina, pero claro, no es como que la prota se vaya a atrever a preguntar el motivo por el cual el duque recolecta la flor de Chakir. Ella por el contrario lo que hizo fue pedirle al pibito que le busque una toalla para limpiar a su hermano mayor. Y claro, frente a esto la pibita se quedó mirando a la prota con cara de decepción, ya que no entiende por qué ésta le confió una tarea a su hermano y a ella no, pero bueno, la prota con cara de princesa le dijo que por el momento no tenía nada que pedirle. Pero lo que en realidad hizo que la prota no le pidiera nada a la minita, es el hecho de que le tiene miedo y temía que la niña se molestara si ella le daba una orden. De allí que frente a la cara que estaba poniendo la pibita, la prota comenzó a pensar en pedirle algo pronto, ya que todo parece indicar que se molestará frente al hecho de que no le pidió nada. Así es como en una de esas la prota expresó que necesita algo, de allí que se acercó al oído de la villanita para pedirle que le busque un sartén. Obviamente la pibita no entendía por qué carajos la prota le pidió un sartén, o sea se supone que van a salvar a su hermano, no a darle de comer. Pero bueno, ante el cuestionamiento la prota se inventó un cuento de que las personas usan distintos instrumentos para salvar a otros, y en su caso ella utiliza un sartén. Que la verdad ni siquiera la prota se creía esa mentira de que ella necesitara un sartén para curar al duque, pero bueno, tanta fue la seguridad con la que la prota lo dijo, que la pibita comenzó a considerar que la rubia está hablando en serio. De hecho en una de esas la pibita dijo que saldría en busca del fulano sartén.
Lo cual hizo que la prota se sentara aliviada ya que finalmente podrá descansar de la presencia de la niña malvada, pero bueno, aunque lo del sartén era solo una excusa, la prota comenzó a pensar que quizás sí necesite utilizar el sartén después de todo para defenderse del duque cuando despierte. Cuestión que luego de esto el tiempo pasó, los pibitos regresaron a la casa pero se quedaron dormidos del cansancio luego de transitar todo el bosque buscando lo que la prota les pidió, y a todo esto la prota tomó el sartén para ver si lograba usarla como arma, al mismo tiempo en que abrió la ventana pretendiendo escaparse aprovechando que nadie la vería. Pero eso sí, antes de escaparse la prota pensó en darle un sartenazo al duque malvado, para dejarlo más inconsciente de lo que estaba, con el propósito de que no vaya a despertar mientras ella todavía esté por el bosque. El detalle es que antes de que la prota pudiera soltar el sartenazo, recibió un llamado de alerta por parte del pájaro endiosado, quien le pidió a la prota que se detenga, ya que si le da un sartenazo al duque en ese estado, podría terminar matándolo. Pero bueno, ya habiendo hecho que se detuviera, la prota decidió utilizar el sartén en contra del pájaro a ver si deja lo metiche de una vez por todas. Sin embargo, en una de esas el pájaro se frenó para mandarle a la prota un regaño, y el regaño no era porque le quisiera dar un sartenazo a él, sino porque de no ser por su llegada, la prota hubiese matado al duque malvado. Que ante esto la prota expresó que ella no buscaba matar al duque, su intención era la de simplemente dejarlo más inconsciente de lo que estaba para contar con el tiempo suficiente de escapar, pero el pájaro dice que, si ella le fuese pegado al duque con el sartén, este hubiese muerto y a ella le caería esa responsabilidad sobre sus hombros. Y claro, al escuchar esto ya la prota se puso en modo reflexiva, siendo que como una cosa lleva a la otra, la rubia comenzó a pensar que quizá todas las intervenciones del pájaro tengan como propósito conducirla a su destino de fallecer dentro de un año. No obstante la prota está determinada a hacer todo lo que esté a su alcance para escapar de dicho destino. Que ahí además amenazó con darle un sartenazo al pájaro si éste insiste en querer hacerla cambiar de opinión, con lo cual el pájaro se asustó y dijo que está bien, que él se quedará al margen pero siempre y cuando la prota baje el sartén. Con esto la prota le preguntó al azulejo si eso de que él se quedará al margen significa que ella ya no morirá. Y sí, como el pájaro tiene mucho miedo de que lo manden de regreso al cielo de un sartenazo, dijo que él se asegurará de que ella no muera. Que haber escuchar esto por parte del pájaro hizo que la prota se calmara un poco, de allí que la veamos bajando ya sin poner cara de loca. Sin embargo, a la prota no le cuadra el hecho del por qué el pájaro insiste en proteger al duque malvado, o sea se supone que de acuerdo a la novela ese duque es malvado, con lo cual, ella cree que le haría un favor a la humanidad deshaciéndose de él. Pero no, el pájaro endiosado dice que no, que es muy importante mantener al duque con vida, lo cual hizo que la prota se acerque a mirarlo sin entender la razón por la que el duque malvado es tan importante, pero bueno, en cualquier caso ella hizo un pacto con el pájaro sobre no hacerle daño, por eso la vemos soltando el sartén. Así es como a la mañana siguiente vemos que la prota amaneció dormida en la mesa, a lo cual el pájaro se quedó mirándola sin entender el repentino cambio de actitud de Maya, pues se supone que Maya era una persona más dócil, menos conflictiva, y mucho menos determinada. En cambio, ahora anda rebelde. De hecho, el pájaro se puso a recordar con nostalgia el hecho de que su plan era llevarse a la Maya tierna y débil al cielo cuando cumpliera 25 años, en cambio ahora tuvo que negociar su vida. Que, dicho sea de paso, a decir del pájaro, la actitud que está teniendo ahorita la prota es muy similar a la actitud que suele tener el duque malvado, es como si sus caracteres se hubiesen sincronizado o si de alguna manera sus almas se fuesen entrelazado. En cualquier caso el pájaro sabe que no le será fácil hallar el motivo detrás del cambio de actitud de la prota, por eso se fue al mismo tiempo en que se preguntó qué pasará cuando el duque malvado y la prota se conozcan. Porque es que sí, resulta que justo en eso vemos al duque malvado despertando de su sueño infinito, llevándose de inmediato la mano a la cabeza diciendo que le duele como si le fuesen metido un madrazo. Y claro, cuando el duque miró a su alrededor, se sorprendió de ver a una rubia guapa durmiendo en la mesa de su cabaña provisional, pero bueno, al acercarse más el duque pudo reconocerla como aquella mujer que lo tomó del cabello y lo azotó contra el suelo. Porque es que aunque el duque estuviera con su cabeza resonando de lado a lado en ese momento, al menos llegó a reconocerla. Y claro, haciendo honor a su apodo de Duque Malvado, el Duque Malvado consideró que lo mejor que podía hacer con la prota era matarla, pues eso de que le haya agarrado el cabello y azotado contra el suelo le parece una ofensa imperdonable. Que en ese punto el Duque Malvado comenzó a pensar qué forma sería la más apropiada para matar a la prota, pues él tiene en su arsenal distintos modos de dar de baja a una persona, de allí que se puso a pensar cuál de todos utilizar. Sin embargo, cuando el duque estaba llevando su mano al cuello de la prota para estrangularla se detuvo,
pues ahí se puso a pensar en la razón por la cual no se defendió cuando tuvo la oportunidad en aquel momento en que sintió que la prota lo había tomado del cabello. Pues él con sus amplias habilidades del combate pudo haber sido perfectamente capaz como para defenderse y terminar matando a la prota en ese mismo momento. Pero no, pues resulta que en el momento en el que la prota lo tomó del cabello del duque, este sintió una calma sin igual, la cual lo hizo sentir mucha paz por primera vez en su vida, y bueno, ya en ese punto el duque se dejó zarandear voluntariamente. Lo malo del caso es que le dieron tan duro que se terminó desmayando, pero el hecho de que cuando la prota lo tocó haya sentido una calma superior a la que siente cuando utiliza la flor de Chakir, lo hizo reflexionar y pensar en que quizá la mejor idea es no matar a la prota. Por eso en lugar de ir a por su cuello, decidió cambiar el sentido de su mano para tomar la mano de la prota, siendo que ahí mientras la tocaba el duque comenzó a sentir nuevamente aquella calma propia de un tranquilizante de farmacia. Pero a ver, llegó un punto en que la maldad del duque fue más allá de su deseo de sentirse en paz, por eso se propuso realizar sus ataques asesinos. El detalle es que cuando puso ambas manos sobre la prota, comenzó a sentirse más cansado de lo habitual. Lo cual lo llevó de regreso a la cama con la excusa de que aún no se recupera por completo de su estado de salud, pero bueno, en lugar de dormir el duque consideró que debe ir a ver a sus hermanitos gemelos. El detalle es que cuando se propuso bajar de la cama, se topó con el sartén. Pero claro, la conclusión más lógica a la que el duque pudo llegar con relación al sartén, es que sus hermanitos gemelos estuvieron jugando con eso durante la noche. En cualquier caso, restando la importancia al sartén, el duque se procedió a ir a la habitación donde estaban durmiendo sus hermanos. Ahí de inmediato una magia oscura intentó atacarlo, pero el duque malvado le dijo a su hermanita que debe identificar a su oponente antes de atacarlo, en caso contrario terminará hiriendo a quien no debe. Y claro, cuando la minita vio que quien entró a visitarlos era su hermano se sorprendió, de hecho no aguantó la sorpresa de allí que decidió levantar a su hermanito, y bueno, ahora los dos reemocionados le preguntaron al duque si ha revivido por completo o si quedó afectado como aquella ardilla que él revivió en el pasado. Pero bueno, el duque dice que esa ardilla quedó con efectos secundarios dado que la magia negra que él utilizó para revivirla trae consigo ese tipo de consecuencias. Sin embargo, el duque les dijo que él está 100% bien y podrá comer, entre otras cosas porque él nunca murió. Y ahí, en medio de la conversación, el duque les preguntó a sus hermanitos cómo hicieron para que recupere la conciencia. A esto los gemelos le dijeron al unísono que quien lo salvó fue la sacerdotisa malvada. Que claro, el duque no sabe quién es dicha sacerdotisa malvada, pero como tiene 3 dedos de frente dedujo que era la mujer rubia que está durmiendo sobre la mesa, que a esto los hermanitos le confirmaron que en efecto, que la rubia es la famosa sacerdotisa malvada, y que ese apodo se lo pusieron ellos. Y sí, hasta ahí todo bien. Sin embargo, el duque decidió preguntarle a su hermanita la razón por la cual había un sartén tirado en el suelo cuando él se levantó, y bueno, ahí la minita le contó que la prota dijo que necesitaba el sartén como instrumento para efectuar el ritual con el que lo curaría. Pero claro, el duque malvado que se conoce a la perfección los distintos rituales de curación sabe que ninguno de ellos incluye un sartén, con lo cual comenzó a pensar que quizá la prota pidió un sartén para cocinar alguna comida envenenada para matarlo o algo parecido. Pues como el duque malvado tiene tantos enemigos, aunque la rubia no sea uno de ellos, ella perfectamente pudo haber sido enviada por sus enemigos para infiltrarse en su casa y matarlo de esa manera tan sutil como lo es envenenándolo. Y aunque esto es solamente una hipótesis del duque, este sabe que tendrá que vigilar a la prota muy de cerca porque donde tenga razón y se descuide, puede terminar reuniéndose con San Pedro antes de tiempo. Que a todo esto vemos que la prota se despertó de su sueño en la mesa, siendo que al voltear se sorprendió de ver la cama vacía. Se suponía que ella había dejado a un duque malvado durmiendo en ese lugar y ahora ya no está. Y no, la prota no llegó a la conclusión de que el duque malvado pudo haberse despertado e irse a otro lugar de la cabaña. Ella lo que pensó fue que había vuelto a morir y reencarnado en otra vida distinta, de allí que de inmediato fue a verse en el espejo para despejar esa posibilidad, siendo que cuando se dio cuenta que tenía el mismo aspecto, se dio cuenta que lo de la nueva reencarnación fue una conclusión errada. Ella sigue siendo Maya. Lo cual en cierto punto hace que se sorprenda, ya que si el duque se despertó, la vio, y la dejó vivir, significa que está de suerte. Por eso de la felicidad la prota expresó que irá a prepararse algo de comer. El detalle es que cuando abrió la puerta del cuarto de los pibitos para preguntarles qué se puede cocinar en ese lugar, la prota terminó topándose de frente con el duque malvado. Naturalmente este encuentro repentino produjo bastante tensión en el lugar. Por un lado el duque miró a la prota con cierta desconfianza, y por el otro la prota observó que el duque había tomado y además lavado el sartén, pues este estaba muy brillante.
En cualquier caso, el primero en romper el hielo fue el duque, quien le dijo a la prota que antes pudo verla durmiendo profundamente en la mesa. A esto la prota con cierta vergüenza expresó que sí, que a falta de cama tuvo que dormir allí, pero bueno. El duque malvado, luego de romper el hielo, le hizo saber a la prota que él sabe que fue ella quien lo azotó del cabello y quien lo noqueó. Que claro, ahí la prota se disculpó expresando que se trató de un desafortunado accidente, y bueno, al parecer al duque le produce un gran placer que las personas le pidan disculpas, porque es que miren nada más la cara que puso. Ahí, además de aceptar las disculpas ofrecidas por la prota, el duque malvado le advirtió a la rubia que si vuelve a cometer el mismo error no tendrá piedad y la mandará directico al otro mundo. Y sí, la prota inclinó su cabeza ya que sabe que el duque está siendo muy generoso con ella al ofrecerle otra oportunidad. El duque malvado que ella conoció en la novela no lo habría pensando dos veces para ejecutarla en el primer momento en que supo que ella había sido su agresora. Y bueno, ahí en medio del silencio de la prota, el duque malvado le preguntó si ya se terminó de disculpar, que la verdad la prota no sabía qué contestar, porque es que el ambiente estaba en su contra, por un lado la presencia imponente del duque, y por el otro la de los gemelos malvados. Sin embargo, al notar que los gemelos se habían despertado, la prota prefirió voltear a verlos, ya que de esa forma podía ignorar levemente al duque, y bueno, ya habiendo captado la atención de los pibitos, la prota se puso a conversar con ellos, hizo algunas caras, y llegó a un punto en el que se quiso pasar de boluda, expresando que se le estaba haciendo tarde, todo lo con la excusa de irse de esa cabaña donde siente que todo está en su contra. Sin embargo, justo antes de que cruzara la puerta, el duque malvado le pidió que se detenga, ya que quiere hacerle algunas preguntas. Y claro que la primera de ellas, era preguntarle para qué carajos mando a buscar un sartén. Ante esto la prota puso cara de incómoda, dado que no hay una razón válida que pueda justificar el hecho de que haya mandado a buscar un sartén. Al duque no le puede venir con la farsa de que era para el ritual de curación, dado que esa es una mentira que él no se creería, de allí que ante el silencio de la prota, el duque malvado se acercó a ella expresándole al oído que él sabe que ella estaba buscando matarlo al envenenarlo, pero que eso es algo que él no se lo piensa permitir, por eso dijo que la vigilará de cerca mientras esté cocinando. Y bueno, frente a esto la prota no supo qué decir, pues ella en realidad no quería el sartén para envenenar a nadie, ella lo que buscaba era utilizar como medio de defensa, o en su defecto como arma de ataque, ella nunca se planteó cocinar. De allí que, al verse obligada a hacerlo, se sintió incluso más nerviosa que cuando estaba entre la vida y la muerte, pues además del hecho de que estaba siendo observada por los tres integrantes de la familia malvada, ella en realidad no posee grandes habilidades de cocinera, por el contrario, se puso a mirar una de las frutas sin entender muy bien si eso se pela, se pica o se raya. En cualquier caso la prota se aventó un «que sea lo que Dios quiera», y preparó lo que se le vino a la mente con los ingredientes que tenía. Y bueno, frente al platillo terminado los pibitos se mostraron re asombrados, dado a pesar de que eran verduras, eso que la prota le sirvió lucía realmente apetitoso. Que cuando Delquine iba a probar la comida, su hermano mayor le arrebató el plato expresando que él probaría primero, para de esa forma asegurarse de que la comida no esté contaminada o algo parecido. Ahí además, el duque volteó a donde la prota, al punto de acercarse a ella con el plato en la mano, para interrogarla sobre si la comida tiene o no tiene veneno. Obviamente la prota dijo que la comida no tiene veneno, con lo cual el duque malvado procedió a ingerir un bocado, y bueno, cuando digo un bocado quiero decir 2, 3, 4 y hasta 5. El condenado duque se nota que traía hambre, y además el hecho de que comiera de esa forma, hizo sentir feliz a la prota dado que eso solo es una muestra de que la comida le quedó rica. Y bueno, frente a esto la minita también probó la comida, dando fe de que en efecto las verduras sabían a pollo. No sé cómo eso sea posible, pero quiero que me prepare unos brócolis que sepan a pizza y unas zanahorias sabor hamburguesa. Y bueno gente, de tanto ver comer a estos pelotudos ya me dio hambre, así que dejaré hasta aquí el resumen. Espero que hayan comido bastante en estas fiestas navideñas, yo ya aumenté como 5 kilos, espero que apoyen mucho este vídeo para sacar una segunda parte pronto, ustedes mandan, solo necesitaré que me otorguen unos gloriosos 7000 likes, conjuntamente con 300 comentarios, al tenerlos también tendremos una segunda entrega de esta saga. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, rebajen los kilos de diciembre y Dios los bendiga.